sacrificios que estos. Versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario de mano, figura del venidero, que ya hablamos también en semanas anteriores de esto, sino en el cielo mismo, dice, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Versículo 25, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote del lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de manera que está establecido, escuchen esto, hermanos, qué interesante. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo que vamos a compartir como amigos y hermanos con tu palabra, aprendiendo más de tu palabra. Inspíranos, háblanos, toca nuestro corazón, transfórmanos y que podamos salir de este lugar, Señor, motivados y tú, Señor, eres nuestro Salvador, nuestro santificador, nuestro sanador, nuestro Rey que viene pronto. Te rogamos en el nombre de Jesús, Padre, que tu Espíritu Santo dirija nuestra meditación de las Escrituras y que quites todo estorbo de nuestras mentes para no entender tu palabra. Más bien abre nuestro entendimiento para que podamos captar verdades sencillas de tu palabra, que tenga sentido y que nos des la habilidad de ponerlas en práctica en la semana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar acerca del juicio final? Hablar del juicio final, y yo me he dado cuenta, no es cierto, si ustedes se han dado cuenta también, que cuando se habla del juicio final hay en muchas ocasiones hay un tono un poquitito negativo y un tono de desesperanza, un tono donde vamos a ser juzgados y al final uno se queda pensando y diciendo, ¿será que valió todo lo que hice en la tierra? ¿Será que voy a poder estar con Dios en el cielo? ¿Y será que no me voy a ir al infierno? ¿Será que no voy a tener condenación eterna? Y a veces, más que ayudar, los mensajes de los finales del tiempo y del juicio final que todo ser humano va a enfrentar, como dice el texto de la Escritura, que nos quedamos con un sentido de desesperanza y pensando realmente qué pasó. Y yo quisiera que hoy tengamos un acercamiento un poquitito diferente, porque es cierto, hay una parte de ese mensaje que sí provoca un poco de temor para un grupo particular de personas. Pero para otro grupo de personas debería ser un mensaje de esperanza. Para quienes no conocen a Cristo, obviamente va a producir temor. Pero para quienes conocen a Cristo, el mensaje del juicio final es un mensaje de esperanza y un mensaje de consumación de las promesas de Dios para nosotros a lo largo de las Escrituras. Yo quiero proponer en esta mañana que todo creyente puede vivir sin temor al juicio final y puede vivir también con una esperanza absoluta de regreso, porque Él nos ama. Hay varias razones o maneras en las que Él expresa su amor para nosotros, pero podemos vivir sin temor al juicio final y con esperanza por algunas verdades que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Hay personas también que cuando se habla de la segunda venida de Cristo,
Están con angustia y con el temor de decir, ¿será que me va a pasar a mí? Como dice la Escritura, no sé si ustedes lo han pensado. Yo cuando era más joven lo pensaba muy a menudo. Decía yo, ¿será que acaso me va a ocurrir a mí que yo estoy allí junto con mi familia y mi hermano se va a ir y mis padres se van a ir y yo me voy a quedar? Y en momentos donde sentía que quizá mi relación con Dios estaba bien desde mi perspectiva, decía yo, ¿será que acaso mi hermano se va a quedar o mis padres y yo me voy a ir? Entonces, pero aprendí algo, que realmente el que me vaya o me quede no depende de mis fuerzas o de mis esfuerzos humanos, sino de la bendición de Dios para mi vida por la fe que expreso en Jesucristo. Si tengo fe en Jesucristo, entonces puedo tener la esperanza de que cuando Él regrese estaré con Él. Tal como Él le dijo a aquel hombre, hoy estarás conmigo en el paraíso. Te garantizo que estarás conmigo en el paraíso. ¿Creíste? Entonces estarás conmigo. No depende de mis errores, no depende de mis desaciertos, sino depende de la promesa y de la bendición de Dios para mí. La primera razón por la cual podemos vivir como creyentes sin miedo al juicio final y tener esperanza en su segunda venida, cuando, como dice el texto de la Escritura, es porque el pecado ya fue tratado de una vez y para siempre. Leamos lo que dice el versículo 26. Por favor, vayamos a ese versículo 26. Hay unas palabras que llaman la atención de nosotros en esta mañana. El versículo 26 dice lo siguiente. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, dice, una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. ¿Escuchan esa frase que habla de la consumación de los siglos? O la consumación de los tiempos, o ese punto de confluencia del cumplimiento de todas las edades anteriores, porque todo el Antiguo Testamento habla acerca del Señor Jesucristo. Y ayer, a los que estuvieron acá presentes, se predicó un mensaje de dos personas que iban camino a Emaús. Y mientras van camino a Emaús, no pueden conocer al Señor Jesús, pero Él empieza a hablar con ellos las escrituras del Antiguo Testamento, dice. Y mientras ellos escuchaban la predicación de Jesús o las enseñanzas de Jesús, decían ellos al final, cuando pudieron conocerle, algo en mi corazón ardía, algo me decía dentro en el corazón, que me traía una convicción de que todas estas cosas que este hombre nos está diciendo acerca del Cristo, todo lo que Él nos dice de Él en el Antiguo Testamento, es cierto. Tengo una convicción. Esa, hermanos, es la convicción que cada uno de nosotros como creyentes tiene cuando estamos en una relación con Jesús. Es una relación es una convicción, es una certeza de que sus promesas son reales para nosotros. Y ellos lo ponen de una manera muy clara. Me ardía el corazón, tenía una convicción, había algo que no es muy común que me ocurra a mí, decían ellos, que cuando este hombre estaba hablando, me decía que era cierto lo que él hablaba. Esa convicción, esa certeza, ese fuego dentro de nosotros, solamente Dios lo puede encender, pero escuchen esto, Dios nos manda a que avivemos ese fuego del don de Dios que está en nosotros. Él enciende el fuego, pero nosotros tenemos que avivarlo. Ese fuego nadie lo puede encender, hermanos. Esa llama nadie la puede encender, solamente el Señor Jesucristo en aquellos que creen en Él. Pero los que creen en Él tienen la tarea de abanicar esa llama para que siga creciendo, para que nuestra fe continúe creciendo y se cumpla en nosotros lo que dice la Escritura, que trabajamos en nuestra salvación, no obras, sino en avivar esa fe que ya hemos adquirido en el Señor Jesucristo. Pero a eso se refiere la consumación de los siglos, ese momento donde ahora todo empieza a tener sentido desde el punto de vista de la historia del Antiguo Testamento, de la historia de la redención, donde Dios dice,
el tiempo ha llegado, el tiempo se ha cumplido. Y escuchen esto, cuando Juan el Bautista aparece predicando el mensaje del Evangelio, dice la Escritura que él es llamado una voz que clama en el desierto. E Isaías capítulo 40 habla acerca de una voz que clama en el desierto también. Y esa voz que clama en el desierto es una voz que le dice al pueblo de Dios lo siguiente. Le dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice Isaías 40, versículos del 1 en adelante. ¿No les parece curioso que muchas veces cuando la gente habla acerca de Juan el Bautista, hablan de Juan el Bautista como que fuera un predicador que vino a condenar a la gente, que vino a decirle a la gente, raza de víboras, que vino a decirle a la gente, tal y cual pecado es el que tienes y arrepiéntete? Pero la Escritura, al estudiar la Escritura, las promesas del Antiguo Testamento con el cumplimiento del Nuevo Testamento, en la consumación de los siglos, nosotros podemos entender que el mensaje de Juan el Bautista no era un mensaje de condenación, sino era un mensaje de consuelo, como dice Isaías capítulo 40. Era un mensaje de consuelo para el pueblo de Dios, y ese es el mensaje que Dios tiene para nosotros. Mientras esperamos la consumación del tiempo, porque ya ocurrió una consumación del tiempo y es la venida de Jesús. Y falta una segunda consumación que es su segunda venida. Mientras Él viene, las palabras que Él quiere que nosotros en las cuales meditemos es: consuélate, pueblo mío, y consuélate, porque tu salvación está pronta. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esas son las palabras que Él quiere que tengamos en el corazón. Y que cuando nosotros escuchemos esas palabras dadas por el Espíritu Santo a nosotros, nuestro corazón arda como ardía el corazón de los hombres que iban de camino a Emaús. Eso es solamente algo que el Espíritu Santo puede hacer. Y dice el texto que acabamos de leer, este versículo 26, que Él vino a anular. Él vino a anular. Dice que vino a anular el pecado. Se manifestó para anular el pecado. Es decir, la venida de Cristo le vino a decir al pecado: basta, no pases. Como Dios le dijo a alguien. Él estaba hablando con alguien y le dice: ¿no te parece curioso que el mar llega hasta un lugar y no se desborda? ¿No te parece curioso?, le dice Dios a alguien por allí. Y entonces luego Dios le explica y dice: es porque yo le dije al mar: hasta aquí vas a llegar. No vas a, porque si no el mar cubriría toda la... Pero Dios dice: yo le dije al mar: hasta acá. Y le marqué los límites al mar para que se quede en tal lugar. Hermanos, cuando Cristo vino, Él vino a decirle al pecado y vino a decirle al enemigo: basta. Vino a ponerle un alto al enemigo. Por lo tanto, en la consumación de los tiempos, ahora, por las promesas de Dios en nuestras vidas, tenemos el poder en Cristo de poderle decir no al enemigo. Ahora, hay personas que tienen dificultad para decir no a otras personas. Y hay personas que tienen dificultad para decir sí a otras personas. Y a veces decimos no a lo bueno y decimos sí a lo malo. No tenemos límites saludables en nuestras vidas. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a decirle sí a Dios y al Espíritu Santo y a las promesas de Dios. Decirle que sí creo que Él ha venido a invalidar el pecado. Decirle que sí Él ha venido a abolir el pecado. Decirle que sí Él puede hacer nulo el pecado en mi vida. Decirle que en Él sí puedo avanzar. Y decirle que no al pecado. Entonces, en Cristo puedo alcanzar la libertad porque Él vino a ponerle un límite al pecado en nuestras vidas. El pecado no se va a enseñorear de nosotros si estamos protegidos por Cristo. Si estamos en sus manos, el pecado no se puede enseñorear de nosotros. Eso no significa que no vayamos a pecar. Eso no significa que no vayamos a cometer errores. Lo que significa es que no vamos a vivir bajo la esclavitud del pecado. No es que nos vamos a convertir en impecables, gente que peca, sino nos vamos a convertir en gente que depende del Espíritu de Dios para poder vivir una vida agradable delante de Él. Pero tendremos la capacidad de decirle que no al enemigo y al pecado por la palabra de Dios. La palabra de Dios lo establece. Entonces, invito a la congregación a que abramos nuestros
nuestros brazos y nuestras mentes para decirle que sí a Dios y a sus promesas y no al pecado conforme Dios nos dirija a uno de nosotros. Y fíjense que lo que Cristo vino a hacer no fue un parche. Fíjense que nuestros hijos, por ejemplo, corren, salen y tal vez tienen un pantalón que es nuevo y se caen y rompen el pantalón. ¿Y qué hace uno con un pantalón roto? Bueno, lo más fácil es ponerle un parche, ¿sí? Se arregla eso con un parche y listo, lo puede seguir usando para que saque provecho del pantalón, en lugar de ir a comprar uno nuevo. Cristo no vino a ponerle ningún parche a nuestro problema del pecado. No vino a dar una solución temporal al pecado, como ocurría en el Antiguo Testamento, que los sacrificios de animales eran una solución temporal, era un parche que se le ponía al pecado. Y el pecado, la gente otra vez volvía a pecar y se volvía a poner otro parche. Y se ponía otro parche con otro sacrificio, pero Cristo vino en lugar de poner parches. Él vino y básicamente preguntó, a ver, ¿quiénes tienen pantalones con parches acá? Tengo ropa nueva para ustedes. Y en el Nuevo Testamento entendemos al final de los tiempos en Apocalipsis que Él dice, les he dado vestiduras nuevas a todos. Así es que lo que Él quiere es que nosotros pongamos a un lado la ropa vieja. Amén, dicen las hermanas, ¿eh? Ropa nueva. Sí, hermanas, ropa nueva. Eso es lo que Cristo quiere. Zapatos, bolsas, ceras, todo nuevo. Él no quiere parches, hermanos. Él viene a reparar, a hacer nuevo todo lo que el enemigo ha querido destruir. Él lo viene a cambiar, Él lo viene a transformar. Pagó la deuda porque Él tiene el poder para hacerlo. Y escuchan lo que dice el texto de la Escritura, que ocurrió solamente una vez. No es necesario que Cristo haga más sacrificios. Ya Él lo hizo, es una vez y para siempre. Y explicamos todo esto ya antes. La razón por la que Él lo hizo una vez es porque entró en el santuario celestial, donde ningún ser humano puede llegar, y Él ofreció su sangre por nosotros, como explicamos la semana pasada, para que a través de ese intercambio de muerte de uno y de vida de otro, nosotros podamos recibir bendición de la salvación. Así es que voy a decir algo que quizá confunda a algunas personas, pero lo vamos a aclarar. Lo que esto significa es que el pecado no existe legalmente delante de Dios. O nuestro pecado no existe legalmente delante de Dios. Y si peco, otra vez, Él cubre nuestros pecados legalmente. Ahora escuchen esto. Una cosa es que uno legalmente sea libre, que uno sepa que es libre, y otra cosa es que uno viva en libertad. ¿Me explico? La libertad ha sido entregada, las cartas de libertad han sido entregadas. Dice la Escritura que Él tomó todos los pecados que el enemigo trae para acusarnos. Él los tomó, dice, y los clavó en la cruz y dijo, no más acusaciones para mis hijos. Eso se termina. Ya no hay más acusaciones para los que están en Cristo Jesús. Sin embargo, seguimos escuchando las acusaciones. No es contradictorio esto. Porque Dios quiere que nosotros nos apropiemos de la legalidad que Él ya nos ha extendido. Ya el perdón de Dios ha sido extendido para los que creen en Él. Y cada vez que confesamos nuestros pecados, somos limpios de toda maldad. Y es clara la Escritura que el que no confiesa sus pecados no alcanzará misericordia. Y el que no confiesa sus pecados o los oculta no prospera. La Escritura es clara. Entonces, tenemos las dificultades porque no hemos aprendido a apropiarnos de esa legalidad que Él nos ha dado. Y lo logró, hermanos, una vez, con un sacrificio que Él hizo de una vez y para siempre. Así es que cuando nos levantemos por la mañana, ojalá que nosotros dejemos de revisar la realización diaria de nuestra culpa, como cuando vamos a ver cuál es el tipo de cambio del euro a la moneda que tenemos, o del dólar a la moneda que tenemos, ¿sí? Dejemos de revisar esa cotización, porque a veces nos levantamos en la mañana pensando, hoy tengo más bendición porque va a haber más dinero para la gente por ahí. Qué bonito eso, desde ese punto de vista es bueno. Pero hay gente que hace lo mismo con el tema de la culpa. En la mañana se levantan ya con culpa y vergüenza. Pasan todo el día con culpa y vergüenza.
En la noche se acuestan con culpa y vergüenza y el día siguiente es lo mismo. Dios quiere que dejemos de cotizar nuestra culpa y vergüenza por la mañana y que en lugar de estar pensando en nuestros pecados, escuchen hermanos, hagamos lo que la Escritura dice, confesemos nuestros pecados. Jesús hizo un gran esfuerzo para ayudarnos a entender, no solamente él, sino Juan el Bautista. Un hombre, dice Jesús, que no hay otro como él. Un hombre excepcional. ¿Y saben qué nos vino a enseñar Juan el Bautista? ¿Qué dice? ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Él vino a predicar un mensaje de arrepentimiento. Entonces, lo que Dios desea es que en lugar de cotizar nuestra vergüenza y culpa por la mañana, aprendamos a vivir un estilo de vida de confesión de pecados, un estilo de vida confesional. Que si hay un pecado que viene a nuestra mente, escuchen esto hermanos, por favor, es muy importante. Si el enemigo trae culpa a nosotros en la mañana, entonces yo ya aprendí que ya no importa cuán hartado esté de que me lo recuerde, nunca se va a ir esa culpa y vergüenza si no lo confieso. Pero he descubierto en la Escritura, por el mensaje de Juan el Bautista y el mensaje de Jesús, que cuando el enemigo viene con esas cosas o esos cuentos a mi vida, entonces digo, gracias Señor diablo, porque ahora voy a poder confesar mis pecados y ahora voy a ser limpio de toda maldad. Así es que fíjense que yo tengo ese problema de levantarme con culpa y vergüenza, porque el enemigo entiende que no puede controlar mi vida de esa manera. He entendido el mensaje del arrepentimiento y el mensaje de la conversión de mis malos caminos a los caminos de Dios. Así es que cuando Dios trae a mi mente algún pecado o el enemigo me quiere acusar con algún pecado, la confesión es mi arma poderosa. Nos libera. Así es que una vez y para siempre, hermanos, está cancelada nuestra deuda. El mensaje que debemos escuchar es que nuestra deuda ha sido cancelada. Escuchan esto bien y escuchen hermanos, bendigo en esta mañana sus días. Bendigo la semana, bendigo el resto del año de cada uno de ustedes con paz, con la gracia de Dios, con la capacidad para poder confesar pecados y liberarse de culpa y de vergüenza. Escuchamos muchos mensajes negativos en la tele de la gente, pero yo quiero que escuchen un mensaje de bendición, que escuchen la bendición de Dios, la bendición que tenemos de confesar nuestros pecados y ser libres, escuchen de toda maldad. Así es que no debemos ser juguetes del enemigo, podemos ser libres de ello. La segunda razón por la cual podemos vivir sin miedo al juicio. ¿Entienden ahora por qué es importante? Si yo estoy confesando mis pecados constantemente, no voy a temer al juicio, porque sé que mis pecados han sido perdonados, he sido lavado, tengo nueva vestidura en Cristo. No tengo temor al juicio final. Estoy esperando el momento de encontrarme con Él. Estoy esperando ese momento. Pero si no estamos confesando nuestros pecados, si no estamos limpiándonos de toda maldad a través de la confesión por el Espíritu Santo que nos limpia, entonces es probable que tengamos temor, que hayan dudas, que no vienen de Dios tampoco. Pero lo que Dios quiere decir es, hijo, hija, arrepiéntete, confiesa tus pecados y vive libre del miedo al juicio y ten esperanza absoluta en mi regreso, porque yo he cargado el juicio que tú merecías. Leamos el versículo 27 y 28. La primera parte del versículo 28. 27 primero y luego 28. Dice, de la manera, esto es muy interesante y habla en términos muy absolutos. De la manera que está establecido para que los hombres mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. ¿Escuchan, hermanos? Prestemos atención a esto. Vamos a morir y después de nuestra muerte va a venir un juicio. Y de ese juicio nadie se salva. Después de la muerte viene el juicio. Seremos juzgados. Ahora, algunos van a ser juzgados para entrar al cielo por los méritos de Cristo y otros juzgados para ir a otro lugar de sufrimiento y de tormento. Pero la muerte viene primero y luego viene el juicio. ¿Y qué más dice el versículo 28, la primera parte? Y después, sí, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados
de muchos. Fíjense que esta analogía que él nos da es demoledora, porque dichosos los gatos, diría alguien por ahí, ¿verdad? Tienen 7 vidas. Se muere y tiene otra vida, ya quedan 6. Y otra ya tiene 5, ¿verdad? Quisiera ser gato, dice alguien por ahí. Pero lo cierto es que tenemos una sola vida. Es una sola vida. Ahora, hermanos, en serio, ¿por qué Dios no nos dio 7 vidas como a los gatos? La respuesta está en esta parábola que Jesús nos cuenta de Lázaro y del rico. Dice que el hombre rico se despierta en un lugar de tormento y de sufrimiento, y Lázaro se despierta en el seno de Abraham, en un lugar de paz donde él está en relación con Dios. Y el hombre rico que vivió su vida alejado de Dios, no por ser rico, sino simplemente era rico, entonces, pero era un hombre alejado de Dios, es el punto. Se despierta en ese lugar de sufrimiento y dice, pero ¿dónde estoy? ¿Cómo me puede pasar esto a mí? Y habla, dice Jesús con Abraham, y le dice a Abraham, ¿será acaso posible que Lázaro me pueda dar un poquito de agua? Porque aquí como que el calor está que... Y Jesús le dice Jesús en la historia, no hay manera de que haya un paso de un lugar a otro. Caíste allí en ese lugar y ya no hay salida de ese lugar. Y lo dijimos en la semana pasada a manera de broma, que la gente dice, nos vemos en el infierno. Como si fuera chiste, bromean así porque no saben qué es el infierno, no saben que es un lugar de tormento. Entonces, cuando lleguen allí, se darán cuenta del gran error que han cometido. El problema es que ya no se puede salir de ese lugar. Jesús lo dice muy claramente. Y entonces dice el hombre, pero yo te pido que por favor, ¿por qué no mandas a alguien a que le hable a mi familia? Porque ese hombre todavía tenía un sentido de decencia. Fíjate que no era un hombre depravado, como quizá alguien pueda pensar. Era un hombre que según los estándares humanos a lo mejor era muy bueno, como quizá algunos de nosotros puedan pensar, yo soy muy bueno, pero no tenía fe en Jesús. No importa cuán buenos seamos, si no tenemos fe en Jesús, Dios lo dijo muy claramente. Hay un único camino al Padre y ese es Jesús. Y Jesús lo dijo también, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, por muy bueno que este hombre haya sido, terminó en un lugar que realmente le confundió. Y dice, manda por favor a alguien que le hable a mi familia porque este es un lugar desastroso y no quisiera que ellos vinieran. Y Jesús le dice a ellos, no importa si ven milagros, si alguien resucita, si alguien se saliera del infierno para decirles que se porten bien, que se arrepientan, que busquen de Dios en el tiempo en el que Dios quiera ser hallado, no en el tiempo en el que ellos quieran, sino en el tiempo de Dios. Y alguien dice, ¿y cuándo es el tiempo de Dios? El tiempo de Dios es cuando la palabra de Dios es predicada. Porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. El tiempo de Dios es cuando la palabra de Dios está siendo predicada. Entonces, no cuando queremos nosotros, sino en el tiempo de Dios. Así es que no, dice Jesús, no importa lo que ocurra o lo milagroso de un encuentro que ellos puedan tener, si ellos no creen con lo que Dios les ha enseñado en la Escritura, no van a creer si ocurren otras cosas externas por allí, simplemente. Ahora, de esa manera puedo explicar yo la teología de las 7 vidas del gato y por qué nosotros tenemos una nada más. Porque Dios ha establecido todo el camino para que nosotros tengamos bases sólidas. Ninguno puede llegar al juicio final y decir, yo no sabía, a mí no me dijeron, no me contaron, no me enteré, porque al final ha habido mucha predicación del Evangelio para nosotros y pues Dios, que conoce los corazones, juzgará a cada uno conforme el conocimiento que cada uno haya tenido. Pero por esa razón tenemos una sola vida, hermanos, y no hay vuelta atrás de ello. Es que Cristo murió una muerte y padeció un juicio que nosotros merecíamos. Fíjense que Él, las cosas de la Escritura dice que en el Antiguo Testamento el tabernáculo prefiguraba o nos daba a conocer un poquito de lo que es el tabernáculo celestial.
el juicio de Cristo nos deja ver ciertas cosas por allí. Él fue juzgado por un juez o por jueces injustos, que ellos andaban buscando, escuchen esto, estaban buscando ellos maneras de echarle la culpa, de hacerle tropezar, buscando maneras de que él fuera acusado de cosas falsas. En el juicio final, Dios no va a hacer eso. Dios no va a juzgar a nadie falsamente y decir, al final pensaste que te ibas a salvar, al infierno. Otra vez, Él no habla, Él no es de esa manera. Él no es de esa manera. Ese fuego que está allí en el corazón de cada uno de nosotros nos afirma que estaremos con Él en el paraíso. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él no juega bromas de mal gusto con nadie. En el juicio final, Él es el juez justo que juzga a cada uno según sus obras. Y la obra más importante es la obra de creer en el Señor Jesucristo por la fe. Esa es la obra más grande. Un poquito contradictorio suena, pero es la obra por la cual Dios nos va a juzgar. Y las otras cosas serán para los premios, dependiendo de cómo hayamos vivido nuestras vidas. Pero si tenemos fe en Jesús, tenemos asegurado un lugar allá en el cielo, a donde yo, dice Jesús, también ustedes estarán, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas, dice, y yo voy a prepararles camino, voy a prepararles el lugar para que cuando lleguen esté todo listo para ustedes. Así es que no tenemos que temer, no tenemos que temer a la condenación, podemos anticipar su venida con esperanza. Avancemos un poco, hermanos. Hay hemos escuchado de varios vuelos de aviones y cómo los aviones caen. Usualmente no pasa, pero escuchamos a cada rato de esto en las noticias. Todo el tiempo estamos escuchando de los aviones que se caen y de la gran cantidad de personas que mueren. Ninguna persona de esos vuelos va a tener la oportunidad de resucitar y ninguno de ellos puede decir, ojalá que mi vida volviera a repetirse para que no me suba en ese vuelo y entonces sea salvo y ahora cambiaría mi estilo de vida, cambiaría todo. Ya establecimos que Dios ha determinado que si no lo hacemos en el tiempo y en la forma en la que Él quiere, podemos imaginarnos cómo sería la vida diferente, pero al final pararíamos, les garantizo, en lo mismo. Con más evidencia y creo yo que aún mayor condenación, porque pararíamos haciendo lo mismo. Es nuestro tiempo, es ahora. Así es que cuando llegue un diagnóstico médico que sea grave, o cuando estemos pasando por el valle de sombra, o cuando estemos atravesando por una dificultad en nuestras vidas, entonces nosotros podemos recordar que ya hemos pasado por el juicio y que nuestro nombre está inscrito en el libro de los cielos y que ahora estamos esperando nada más la llegada de nuestro Salvador. Y hay personas que están muriendo que no se van a sanar, que se van a morir, que Dios ha establecido que se mueran. Hay otros que son sanados, que un milagro ocurre y son sanados. Pero hay personas que están esperando ya el momento en el que se van a morir. Nosotros no sabemos cuándo nos vamos a morir. Y si somos personas que tienen una salud mental normal, no vamos a estar pensando mórbidamente en la muerte, ¿cierto? No estamos pensando, mañana me muero y qué va a ser de mí. No sabemos cuándo nos vamos a morir. No lo pensamos usualmente. Pero si estamos constantemente pensando en ello, qué triste y qué carga se siente. Pero hay personas que están esperando el día de su muerte, que les dicen te mueres dentro de 1 a 3 meses. ¿Qué haríamos nosotros si nos dijeran esas palabras? Te mueres dentro de 1 a 3 meses. Arregla tus cosas y tienes 3 meses de vida. 1 a 3 meses de vida. ¿Qué haría cada uno de nosotros si tuviéramos una sentencia como esa? No entendemos nosotros que en cualquier momento nos podemos ir
y no nos preparamos para ese momento de la muerte. Pero los que están en Cristo, escuchen esto, los que están en Cristo, aun cuando están muriendo en el hospital, tienen una esperanza y obviamente están tristes porque están padeciendo dolor, están tristes porque sienten que van a dejar a sus seres queridos, están tristes porque van a dejar este mundo y nadie en su sano juicio quiere dejar este mundo. Quienes entienden la idea de la muerte, no queremos dejar este mundo. Hay tantas cosas lindas a las cuales nos queremos aferrar de este mundo, pero al final los creyentes concluyen lo siguiente. Dicen, pero como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Claro que me duele dejar este mundo, a mis seres queridos, a la gente que amo, a los amigos, etcétera, etcétera, la buena vida que quizá haya podido tener, pero cuando me vaya sé que estaré en gloria con Él. Y entiendo que allá en el cielo no habrá más tristeza, ni más llanto, ni más dolor, ni más sufrimiento. Entonces, aunque tengo sentimientos encontrados, el pensamiento global que domina mi mente es que estaré con Cristo en gloria, con un cuerpo transformado. Pero las personas que no tienen a Cristo tienen una horrenda expectación de muerte. El miedo al temor es terrible. Y Jesús dijo lo siguiente: yo vine a libertarles del poder de la muerte. Entonces, hermanos, si no sabíamos la razón por la cual no estamos pensando tanto mórbidamente en la muerte, es porque hemos sido herederos de la bendición de la libertad que Dios ha traído a nosotros de la muerte. Es solamente por eso. Si quitamos a Cristo de acá, entonces sentiríamos esa expectación de muerte, y de allí la importancia que compartamos un mensaje de esperanza con las personas allá afuera. Ya la gente allá afuera tiene una horrenda expectación de muerte. No necesitan escuchar más que se van a ir al infierno. Ya ellos lo saben. Escuchen, aún los que dicen que no creen en Dios y que son ateos y todo el asunto, adentro de su corazón lo saben por la palabra de Dios. La palabra de Dios lo dice en Romanos. Saben, dice, lo entienden porque Él nos diseñó, Él nos creó. Y Él ha puesto claves en nosotros para que nosotros le podamos encontrar. Así es que ninguno que ha sido creado por Él podrá decir nunca me enteré. Nos enteramos porque Él puso adentro de nosotros algo que nos dice que hay un creador. Así es que, por favor, compartamos un mensaje de esperanza con la gente allá afuera. Podemos vivir, y voy terminando con esto, podemos vivir sin miedo al juicio y con esperanza absoluta en su regreso, porque, hermanos, la segunda venida de Cristo es para salvación, no es para condenación, pero hay un pero allí. Dice, para los que esperan en Él. Así dice el texto. No es una venida para condenación, necesariamente para los que esperan en Él, sino es una venida de salvación. Él ha establecido que vendrá por segunda vez, y su primera venida estaba relacionada con el pecado. ¿Cómo así?, dirá alguien. Él vino a lidiar primeramente con el pecado. La gente quería que Él lidiara primeramente con lo político, lo económico, lo social. Y Jesús dijo, yo vine a lidiar primeramente con el pecado. Vine a quitar el poder del pecado en la vida de los individuos, y después me voy a encargar de lo político, económico, social, etcétera, etcétera. Voy a establecer el reino. El reino de Dios será establecido. Y escuchen esto, hermanos, para testimonio en esta ciudad muy linda. Toda rodilla se doblará delante de los pies de Jesús. Allá en el cielo, aquí en la tierra, en el infierno y en todos lados, todos doblarán sus rodillas delante de Él. Y antes de irse al infierno, las personas que no pudieron creer en Él tendrán que doblar sus rodillas y decir, reconozco que tú eres el Salvador del mundo y te rechacé y ya no tengo perdón y entiendo que me voy, pero me tengo que arrodillar, porque toda rodilla, dice la Escritura, se doblará delante de Él. Ahora, cuando nosotros doblemos nuestras rodillas delante de Él,
nosotros no lo vamos a hacer por primera vez, ¿cierto? Porque nosotros, creyentes, doblamos nuestras rodillas delante de Él todo el tiempo. Todo el tiempo estamos diciéndole: tú eres el Señor de mi vida, haz conmigo como a ti mejor te parezca. Tenemos una actitud como la de María, como la mamá de Jesús. Haz con nosotros como a ti mejor te parezca. Hemos entendido y ya tenemos la práctica de doblar las rodillas y estamos esperando su segunda venida. Cuando Él venga por segunda vez, no va a venir con ninguna relación con el pecado, porque ya ese tema del pecado ha sido resuelto. Él viene, hermanos, para salvar. Él viene para salvar completamente, porque la última parte de nuestra salvación que queda es la redención de nuestro cuerpo. Escritura en Tesalonicenses: los muertos en Cristo primero, dice, van a resucitar, ¿sí? Y luego los que están vivos y están esperando, entonces se irán también. Nuestros cuerpos serán redimidos y transformados. Pero los que han muerto en Cristo primero resucitarán. Así es que es un tiempo de salvación para que el enemigo quería destruir, porque el enemigo quería destruirnos por completo y empezó con nuestro cuerpo, ¿sí? El envejecimiento y todo eso. Jesús viene a restaurarlo. La restauración total viene. Seremos finalmente libres del poder de la muerte. Hay un enemigo que Él ya venció, Él nada más. Pero luego dice que Él va a tomar a la muerte y a la muerte misma le va a decir, va a agarrar a la muerte. Imagínense ustedes, va a agarrar Él a la muerte. Imagínense ustedes. Yo no sé si es un animal o qué es. No sé ni cómo describirlo. Pero tiene un aguijón, dice. Tiene un aguijón. Entonces yo pienso como una espada o algo que atraviesa nuestra alma. Y la muerte, se imaginan a cada rato diciendo: te mato, te quito la vida y mata a todo el mundo. Y un día Él va a agarrar a la muerte y le va a decir: muerte, ¿dónde está tu aguijón? O sea, ¿dónde está tu poder sobre la vida de las personas? Y va a ver a la muerte a los ojos y le va a decir a la muerte: ahora tú también, muerte, te vas al lago de fuego. Y eres destruida. Ya no habrá más muerte, ni más tristeza, ni más llanto para mi pueblo. Es liberado. Entonces la muerte misma también perderá todo su poder sobre nuestras vidas. Ahora todavía seguimos muriendo. Por eso la esperanza de la resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que esperan en Él. Ese condicional, muchos no prestan atención al tema. Muchos no prestan atención a ese tema. Que los que reciben estas bendiciones son los que esperan en Él. Los que esperan en Él. Y yo no puedo fingir mi esperanza en Él. Eso es algo que no se puede fingir. No es algo que yo digo, hoy veo las señales en el cielo, voy a empezar a confiar en Él. A Dios nadie le puede engañar. Si tenemos esa esperanza, si estamos esperando en Él, tendremos el encuentro con nuestro Salvador. Hermanos, tomemos un tiempo para orar. Tomemos un tiempo para orar y pedirle a Dios que nos bendiga, que nos guarde y que nos ayude a estar en un estado de vigilancia.